y me alegra tener entre las manos un libro público, un libro que sea un lugar en el que se encuentran los extraños. Me llamo Carolina Sanín y fui bibliotecaria por un día en la biblioteca de Bodega con Fama. Recuerdo la biblioteca del colegio, que no tenía muchos libros, entonces casi que había que leer lo que había y lo que uno medio viera ahí. Pero hay algo muy bonito en tener que leer lo que hay, en leer cualquier libro. En cualquier libro hay algo, realmente hay algo si uno pone atención. Entonces yo creo que la primera experiencia que tuve con una biblioteca fue esa. No la experiencia que tengo hoy con las bibliotecas, que es la de elegir y tener esa sensación de que tienes a tu disposición la tradición literaria, sino el contrario, que hay lo que hay, un libro, y ese es el libro en el que tienes que encontrar algo, lo que busques. Sí, pues después de eso estudié literatura y entonces frecuentaba la biblioteca de la universidad. Además, yo estudié el pregrado en Bogotá en una época en la que uno leía libros en fotocopias. Entonces me acuerdo que era eso, los libros se fotografiaban y se reproducían en fotocopias, que es una relación muy curiosa con los libros porque es otro formato. Son hojas sueltas la fotocopia, en cada hoja hay dos además. Entonces, fíjate que eso, ¿no? Gran parte de lo que leí de joven eran fotos de libros. Y iba a la biblioteca Luis Ángel Arango a hacer investigaciones tanto en el bachillerato como en la universidad, pero luego cuando me fui a estudiar el doctorado y llegué a la Universidad de Yale, lo que más me impresionó era que había una biblioteca con 5 o 6 millones de libros y realmente en esa biblioteca había todo lo que uno podía imaginar que hubiera. Escritores colombianos recónditos que ni siquiera aquí estaban y para mí eso fue muy precioso. Entonces en esa biblioteca que se llamaba la Sterling Memorial Library, yo leía todo el tiempo y casi pues pasaba gran parte de todos los días en esa biblioteca durante varios años. Viví todas las tardes las pasé en una biblioteca, pero además dormía. Y me acuerdo de esta relación de sacar un libro, además era de esas bibliotecas en las que se pueden visitar los anaqueles, todo era abierto, o sea, tú ibas por los anaqueles y agarrabas libros, no los pedías. Y entonces me acuerdo de escoger un libro y ponerme a leer hasta dormirme y dormir siestas largas y leer otro poquito y seguir durmiendo en unos sillones que había en el primer piso. Entonces como esa otra infancia de leerte para dormir siesta, para dormir de día. Y bueno, esa fue, digamos, mi relación más íntima con una biblioteca. Y hoy en día vivo cerca de una biblioteca pública que uso mucho y en la que pido libros. Algunos de esos solo los miro, otros me los llevo para la casa. Y me alegra tener entre las manos un libro público, un libro que sea un lugar en el que se encuentran los extraños, que es lo que pasa con los libros de las bibliotecas. Tienen subrayados porque la gente los subraya. Quizás no debería, a mí me gusta que lo hagan, de hecho, porque entonces puedo ver las lecturas de otros e imaginarlos o imaginarlas según la letra manuscrita de las glosas que ponen. Imaginarme otros tiempos de ese libro, el momento en el que era una novedad y así, entonces te permite relacionarte con gente de distintos tiempos. Realmente colapsa el tiempo un libro público, un libro de una biblioteca, y a veces me gusta más leer libros de biblioteca que comprarlos. Pues las bibliotecarias de la biblioteca de la sucursal de la Luis Ángel Arango en Bogotá, de la sucursal de la Casa Gómez Campuzano, son súper ayudadoras conmigo porque soy torpe con los catálogos en línea, etcétera, así que me ayudan mucho esas bibliotecarias.
Uy, a mí me parece fascinante y me parece un poco envidiable, ¿sabes? Y bueno, siempre pienso en el poema de los dones de Jorge Luis Borges, en el que escribe de estarse quedando ciego mientras a la vez es director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y pienso que es poético y que también es realmente, bueno, materialmente envidiable. Tener un presupuesto y poder comprar libros, por ejemplo, a mí me parece un sueño. Comprar libros que uno quiere que la gente encuentre ahí, que alguien lea. Es una manera de recomendar, comprar, determinar el catálogo. Entonces me parece espectacular ser bibliotecario o bibliotecaria. Discurso y en todo texto literario hay una dimensión persuasiva. Uno siempre está persuadiendo a alguien y persuadir no significa hacer que otro piense como uno, sino hacer que otro se venga al lado de uno y mire desde donde uno está mirando. Y entonces al recomendar un libro, uno trata de hacer eso, ¿no? De persuadir, de que se vengan para aquí y lo lean conmigo por encima de mi hombro de alguna manera. La casa del señor Lautrec quedó vacía y el viento hacía batir los postines. Pronto los negros dijeron que la casa estaba hechizada y no querían siquiera acercarse a ella, y nadie se acercaba a nuestra casa. Me acostumbré a la vida solitaria, pero mi madre todavía trazaba planes y concebía esperanzas. Y recomendé estos libros que ven aquí. Yo pasé una lista con los libros y los buscaron entre las bibliotecas de Confama y los tenían, entonces fue muy gratificante encontrarme con los libros que yo recordaba en ediciones que no eran las mismas que había leído, ¿verdad? Esos libros de mi memoria en nuevos cuerpos también. Entonces, recomendé el libro Oficios Afines de la escritora antioqueña Paloma Pérez Sastre, y me interesó que combina y mezcla y entiende los géneros del ensayo y la crónica, y contaba como para mí es un libro que es también un diario y que me hace pensar que los diarios son cartas. Luego recomendé Platero y yo, el clásico de Juan Ramón Jiménez, que en una época no muy lejana leía todo el mundo y ahora creo que no se conoce tanto. Y para mí muestra la comprensión y la intimidad con los animales como un camino hacia lo divino y hacia el corazón de lo poético. Luego recomendé La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, una escritora catalana, y leí las primeras páginas hoy aquí en mi oficio de bibliotecaria por un día y me di cuenta de que era aún mejor que lo que la recordaba. A veces solo cuando uno está enseñando algo, tratando de persuadir sobre su grandeza, se da cuenta de su infinita riqueza. Y la primera página de este texto fue una explosión del intercambio entre las esencias y los adornos y la importancia que tiene pues pensar en la relación entre el cuerpo y el adorno. Es una novela increíble. También recomendé El ancho mar de los sargazos de Jean Rhys. Es una novela preciosa sobre las islas del Caribe y sobre la raza y sobre la colonia y el tener otro lugar con el que se sueña o del que se está excluido, la relación de uno con un otro lugar. Y recomendé Los diarios de Adán y Eva de Mark Twain, y fue tan eficaz mi recomendación que ya no lo tengo para mostrarlo, sino que alguien lo pidió prestado, y es uno de los libros que yo más quiero. Es gracioso y a mi juicio es una lectura feminista y es muy, muy tierno. Son los supuestos diarios que escribieron Adán y Eva en el paraíso, que son las cataratas del Niágara, a la vez que el jardín del Edén. Pues a mí me encantó poder venir, dar una lista de libros y saber que los tenían y encontrármelos en unas ediciones que además no eran mías. O sea, es esta cosa del objeto no propio, pero que uno reconoce, que es, bueno, son los libros de la imprenta, que son muchos y son el mismo.
Y entonces tuve un contacto con eso, como de extrañamiento y familiaridad, porque las ediciones no eran las mismas en las que yo había leído los libros, entonces fue una experiencia bibliográfica, bibliófila. Y luego, nada, me divertí estando en una biblioteca todo el día y luego yendo e imaginando la gente que viene a una biblioteca, las búsquedas que hacen. Estuvimos hablando también de la diferencia entre consulta, usar una biblioteca como consulta para información y como campo de descubrimiento. Es más la biblioteca literaria o como campo literario. Entonces, eso.